Ciertamente, siendo diplomático y abogado, yo no voy a intentar adentrarme en honduras teológicas para las que no estoy entrenado. Pero por educación, o sea, por la educación que tuve y por lo que he visto en las oportunidades que he tenido en el mundo, donde he encontrado mucha gente de muy buena voluntad y también mucha gente muy consciente de que el poder destructivo del hombre debe ser controlado, debe ser administrado, debe ser regulado y no necesariamente usado como un instrumento para avanzar objetivos ilegales o malévolos, sino también para tratar de impedir que precisamente esos objetivos se cumplan. Todo esto, de alguna manera, se concreta en una diversidad de acuerdos, políticas que la comunidad internacional ha ido produciendo y que tienen como objetivo, como digo, administrar, gerenciar y atemperar los efectos del inmenso poder destructivo que el hombre ha producido. Sin duda, las armas nucleares, a las cuales el rabino ha hecho referencia, constituyen la amenaza más grave que enfrenta objetivamente la humanidad debido al enorme poder, el catastrófico poder destructivo. Las armas nucleares son un producto de la ciencia, de la tecnología y también del conflicto. Fueron acumuladas en cantidades absolutamente irracionales durante la Guerra Fría, tanto por la Unión Soviética como por el Pacto de Varsovia. Se llegó a tener entre los dos un arsenal de aproximadamente 65.000 armas nucleares, y la visión estratégica que inspiraba esto era llamada en inglés MAD, que quería decir Mutual Assured Destruction. La idea era asegurar la destrucción mutua. Esos arsenales se mantuvieron en niveles bastante altos hasta el final de la Guerra Fría, y con posterioridad a la Guerra Fría debo decir que tanto Rusia como Estados Unidos y Rusia entendieron perfectamente que toda esa capacidad que era capaz de poner fin a la vida humana sobre la Tierra debía ser controlada, debía ser disminuida y, si es posible, eliminada. Por lo tanto, ambos países, a lo largo de la década de los 90 y de la primera década de este siglo, e incluso en esta parte de nuestra década, han negociado una serie de acuerdos importantes destinados a disminuir los arsenales. No lo han conseguido todavía enteramente, pero de aquellos 65.000 armamentos nucleares o arsenales que estaban en los arsenales nucleares en la década del 70 y del 80, hoy hemos bajado a cantidades que siguen siendo asustantes, pero que demuestran por lo menos la noción de que este tema debe ser controlado y eventualmente debe llegarse a la eliminación del armamento nuclear. En el último acuerdo firmado en el año 2011 entre Rusia y los Estados Unidos se decidió reducir esos arsenales, las denominadas armas estratégicas, que son las que tienen verdaderamente la capacidad de destrucción mutua, a 1.500 desplegadas por cada uno de ellos, y se comprometieron ambos países a seguir negociando acuerdos destinados a reducir aún más estas cifras. De todas formas, lo que sí es cierto es que esos arsenales nucleares, que representan en sí mismos prácticamente el 85-90% de las armas nucleares en el mundo, siguen objetivamente teniendo una capacidad de destruir la vida, y por lo tanto, los que pensamos que es fundamental eliminar las amenazas a la vida, estimamos que tanto Rusia como Estados Unidos deben seguir haciendo mucho más, hasta llegar a lo que el presidente Obama ha definido como su visión de un mundo libre de armas nucleares. Todos sabemos que eso es muy difícil, es prácticamente imposible, por lo menos en esta etapa de la historia de la humanidad. Pero de todas formas debemos, me parece a mí, seguir poniendo presión sobre los gobiernos que poseen las armas nucleares para que haya el proceso de disminución no se vea detenido. Y también para que se adopten algunas medidas prácticas indispensables para asegurar que las armas nucleares no van a estar en manos de un loco o no podrán ser usadas de una manera, digamos, inconsulta o extemporánea,
los mecanismos de comando y control que cada uno de los países tiene a fin de asegurar que hay una cantidad de protocolos y rituales que deben ser seguidos antes de que estas armas sean usadas, son absolutamente indispensables. En el caso de Rusia y de los Estados Unidos existen, pero mucho más es necesario. Algunas de las cosas que les pedimos a esos gobiernos es que introduzcan protocolos adicionales o complejidades adicionales en los protocolos que regulan el eventual uso del arma atómica. Pero no es solamente necesario que tanto Rusia como Estados Unidos avancen en este tema, también hay otras potencias nucleares en el mundo. Los arsenales nucleares de China, de Francia, del Reino Unido no son equiparables al arsenal americano o al arsenal de Rusia, pero siguen siendo sustantivos y siguen contando a los fines de medir las amenazas que estas armas representan para el mundo. Y también hay algunos países que están fuera de los tratados internacionales, que son los que tratan de alguna manera de regular y asegurar que la energía nuclear, que de por sí es dual, sea usada con fines pacíficos. Hay países como la India y Pakistán que han producido explosiones nucleares y que tienen arsenales nucleares importantes y que están fuera, insisto yo, de todo lo que puede ser regulaciones internacionales. Objetivamente también representan peligros, a pesar de que, sobre todo en el caso de la India, es absolutamente cierto que existen mecanismos de comando y control internos que garantizan que estos arsenales no van a ser usados, esperemos que nunca, pero que si lo fueran usados se seguirá una cantidad de protocolos de tal manera que no esté librado, insisto yo, a los caprichos de alguna autoridad. También se dice que existen armas nucleares en el Medio Oriente. Israel tiene una política que se llama de opacidad en este tema. El Medio Oriente es una zona, como todos sabemos, extremadamente compleja. Es ingenuo pensar que va a solucionarse el tema nuclear si no existe un acuerdo de paz regional que asegure la existencia o coexistencia pacífica de todos los estados, el reconocimiento del Estado de Israel dentro de fronteras seguras. Existen algunas iniciativas internacionales a fin de declarar al Medio Oriente una zona libre de armas de destrucción masiva. El ejemplo de lo que hemos hecho Argentina y Brasil en este terreno, que hemos creado una agencia de contabilidad y control de materiales nucleares y que nos inspeccionamos mutuamente, yo fui el que negoció ese acuerdo, es a veces tenido en cuenta en el Medio Oriente como un potencial punto de referencia sobre cómo desde el punto de vista práctico, y perdonen que yo mencione cifras y cosas prácticas, creo que hemos tenido mucha reflexión que va más allá de eso y que entra en lo espiritual, pero también es muy importante cómo se instrumentan los acuerdos eventuales a través de mecanismos de verificación y control que aseguren que todas las partes se comportan de acuerdo a lo que se han comprometido. Pero la cuestión de las armas nucleares en existencia no va a ser nunca resuelta si no se resuelve también la cuestión de lo que se llama la proliferación de armas nucleares, es decir, si no se asegura que en el futuro en el mundo tampoco serán fabricadas nuevas armas nucleares. Y acá entramos en un terreno complicado porque hay algunos países que tienen programas nucleares que carecen de transparencia y son países a su vez que han tenido conductas que no se adecúan a a las reglamentaciones internacionales que esos países mismos han asumido. Tal es el caso, por ejemplo, del programa nuclear de Irán, que es un programa que tiene connotaciones desproporcionadas con el objetivo exclusivamente pacífico que Irán dice que inspira a su programa nuclear. Es muy importante que la comunidad internacional pueda asegurarse que no aparecerán nuevas potencias nucleares, porque la proliferación nuclear representa no solamente un peligro en sí mismo, sino también un estímulo al mantenimiento de los arsenales nucleares en existencia. Pero hay 2 o 3 países en el mundo, insisto, el caso de Irán. Irán está negociando en este momento un acuerdo con las 5 potencias que se llaman países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y China y Alemania. Está haciendo una negociación que es muy trascendente porque lo que se está tratando es de conseguir seguridades de que Irán pondrá fin a algunos de los desarrollos que tiene, que limitará la profundidad de su programa nuclear
y que someterá instalaciones de tipo militar, también esperamos o donde ha hecho experimentos militares a controles internacionales. Es una negociación extremadamente compleja y es una negociación que enfrenta también un gran escepticismo en el mundo por precisamente la historia de Irán y su falta de cumplimiento de acuerdos anteriores que había asumido. Pero yo soy diplomático y debemos apostar a la diplomacia como un instrumento para promover la paz y la seguridad en el mundo y crear mejores condiciones para la realización del hombre sobre la tierra. Los problemas que se enfrentan en el campo nuclear también son notables en otras áreas de la categoría de armas de destrucción masiva. Carlos citó las armas químicas y bacteriológicas. Las armas químicas han sido en realidad de todas las armas de destrucción masiva, y se llama armas de destrucción masiva a las que tienen una capacidad de destrucción de la vida en forma indiscriminada. Son las nucleares, las químicas y las biológicas. Las armas químicas han producido quizás más víctimas que ninguna en el mundo. Fueron usadas extensivamente durante la Primera Guerra Mundial en los campos de Flanders, y allí murieron más de 100.000 soldados víctimas del uso de las armas químicas, y hubo más de 1 millón de víctimas. Las armas químicas han sido estigmatizadas por la comunidad internacional, sobre todo a partir de esa experiencia. Se ha buscado reglamentarlas a través de una serie de acuerdos internacionales. En 1925 se firmó un acuerdo en Ginebra prohibiendo su uso, pero no se prohibió su fabricación. Consecuentemente, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis desarrollaron una cantidad enorme de armas químicas. No las usaron en el campo de batalla, pero como todos sabemos, sí usaron armas químicas contra civiles inocentes y produjeron el mayor genocidio que conoce la humanidad. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, las armas químicas fueron desarrolladas en cantidades también gigantescas por los dos pactos, el Pacto de Varsovia y la OTAN, al punto tal que a finales de la década del 80, entre los dos países, entre Rusia y Estados Unidos, entre la Unión Soviética en ese momento y Estados Unidos, acumulaban prácticamente 70.000 toneladas de una diversidad de agentes químicos tóxicos que estaban desplegados, o sea que estaban instalados en armamento de distinta naturaleza, incluyendo misiles y cohetes, y que podían también poner fin a la existencia de la vida humana en muy poco tiempo. Al final de la década del 80, el deshielo entre la Unión Soviética, la caída eventual del comunismo, la liberalización de la vida política dentro de Rusia, el nuevo Estado de Rusia, así también como algunas de las atrocidades que fueron cometidas a finales de la década del 80, por ejemplo, por el régimen de Saddam Hussein, que en 1988 usó armas químicas contra la población de Halabja, la población kurda de Halabja, en Irak, y contra la población kurda de Sardash en Irán, incentivaron, digamos, el interés del mundo en encontrar fórmulas para poner fin también a esta categoría de armas de destrucción masiva. Y en 1993 se firmó finalmente un acuerdo, lo que se llama la Convención contra las Armas Químicas, se firmó en París, que entró en vigor en 1997, en virtud del cual todas las partes que firman ese acuerdo, y ha sido firmado ya por 190 países en el mundo, se comprometen a no desarrollar, a no poseer armas químicas y a destruirlas. Entre los países que no habían firmado ese acuerdo se encontraba Siria, y nosotros creo que todos sabemos que en agosto del año pasado fueron usadas armas químicas contra poblaciones civiles en las afueras de Damasco, con un alto costo en vidas de jóvenes, de niños, de ancianos, de mujeres y hombres inocentes. Todo esto hizo que, una vez más, la comunidad internacional sensibilizada pusiera enorme presión sobre Siria a fin de que Siria aceptara destruir también su arsenal químico. Eso ha ocurrido, y ha ocurrido mediante la participación de una organización que es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que yo tuve el honor de dirigir durante 8 años, y que realmente presenta un experimento absolutamente novedoso en los esfuerzos internacionales por gerenciar este tipo de riesgos. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas es la única organización en el mundo que se encarga de verificar no solamente la destrucción de armamento en existencia, sino también de asegurarse, a través de inspecciones que realiza en la industria química, de asegurarse que no habrá nueva fabricación de armas químicas. Y ya que he mencionado a la industria química,
creo que cuando nosotros vemos o miramos o tratamos de adivinar cómo podemos avanzar en la gobernanza internacional a fin de poner un límite sobre todo este tipo de armamentos, debemos reconocer que no solamente es indispensable la política de los gobiernos, sino también que debe haber un involucramiento muy importante de la comunidad civil, de la sociedad civil. Ese involucramiento debe darse tanto en lo que corresponde, por ejemplo, a los sectores industriales que pueden producir elementos que pueden ser usados en las armas, y eso ocurre pues, ciertamente en el campo nuclear, también en el campo químico, sino también a través de el uso de la palabra para promover la idea de la paz y para generar y movilizar campeones, diría yo, que hagan de avanzada en esta tarea de tratar de asegurar que el mundo no va a involucrarse activamente en el crecimiento de este tipo de armas. Yo he trabajado bastante en, por ejemplo, tratar de promover la creación de códigos de ética que la comunidad científica pueda asumir desde el momento en que los científicos son estudiantes, en todo lo que tiene que ver con las ciencias vivas, a fin de que se tome conciencia sobre el poder magnífico y monstruoso que significa el conocimiento científico, el manejo del átomo, pero también la posibilidad de que todas estas cosas sean utilizadas con fines incorrectos. La conexión entre ciencia, religión, política, no ha sido muy clara históricamente. Sin embargo, yo, por ejemplo, he participado junto con la Academia de Ciencias de la Universidad de Bolonia, de la Academia Benedicto XIV, en tratar de promover este tipo de códigos. Y debo decir que hemos tenido un enorme éxito. La Organización Internacional de la Ciencia, de la Química Pura y Aplicada, comenzó a trabajar también en la elaboración de este tipo de código de ética. Nosotros pretendemos, aparte, que en las universidades sean aceptados, y debo decir que acá en Buenos Aires ya hay una universidad, la Universidad Kennedy, que está tratando y experimentando de ver si en su currículum puede incluir este tipo de conocimiento a fin de que eduquemos científicos que sean o que acepten trabajar exclusivamente para el bien y nunca por el mal. Un área donde tenemos una particular preocupación es el área biológica, porque nada ha crecido tanto como la biotecnología en los últimos 40 años. Y a través de modificaciones genéticas se han podido producir virus o gérmenes que tienen un grado de resistencia, supervivencia absolutamente asustante y que pueden ser desplegados en armamento. De hecho, la antigua Unión Soviética tuvo un programa muy activo en este terreno y debo decir que Rusia misma, aún después de caer la Unión Soviética, mantuvo parte de ese programa y solamente a finales de la década del 90 le puso fin. En este terreno, sin entrar demasiado en generar preocupaciones que no son convenientes, de todas formas creo que debemos tener conciencia de que el conocimiento humano a través de la biotecnología puede producir nuevas categorías de armas cuya detección puede ser extremadamente difícil. La preocupación es no solamente porque gobiernos puedan apoderarse de este tipo de conocimientos y de desarrollos tecnológicos, sino también de que grupos terroristas, que hoy constituyen factores muy importantes en la ecuación general de la paz y la seguridad en el mundo, y que desarrollan un activismo que es asustante de alguna manera, que debe preocuparnos y que ha tenido bastante éxito en algunas regiones. También existe la preocupación, insisto, de que grupos terroristas puedan tener acceso a esto. De hecho, la comunidad internacional ha tratado de reaccionar a través de una resolución obligatoria que adoptó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2004, pero los esfuerzos no han sido necesariamente exitosos. Debemos trabajar mucho más con los gobiernos, con la comunidad civil, a fin de asegurarnos, insisto yo, que este tipo de conocimientos no cae en las manos equivocadas, porque la paz y la seguridad en el mundo estaría aún mucho más comprometida.
las armas de destrucción masiva son capaces de poner en riesgo la humanidad, pero también reflejan un grado de conocimiento que puede ser utilizado para el bien de la humanidad. Entonces yo quiero pensar que no serán Gog y Magog, sino que será la vida la que continuará inspirando por lo menos a una cantidad suficiente de naciones en el mundo, como para que sigamos reconociendo que la paz es un bien que debemos proteger, porque sin paz no hay justicia y no hay posibilidad para la raza humana. Muchas gracias.